La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. En vivo lo reitero, porque hay muchos programas grabados, pero yo me gusta trabajar los días feriados. Hoy contamos con la participación del general retirado Miguel Ángel Cordero. Es una persona muy conocida en los medios de comunicación. Está en Los Sabios de la Z, pero también usted lo busca en Google, encontrará su participación en muchas entrevistas. Es un especialista en geopolítica. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Y te agradezco que tú, al igual que yo, te gusta trabajar los días feriados. Sí, para mí el trabajo no tiene límite. No hay fecha, no hay momento. Estamos dispuestos, pero ante todo, muy buenos días a ese público de Telematutino 11 que cada día te sintoniza para saber cuáles son los acontecimientos nacionales e internacionales por los cuales se está atravesando un mundo envuelto en llamas, mediante el cual nosotros nos preguntamos, ¿qué le deparará a la República Dominicana? Porque como tú decías hace un momento, no estamos ajenos de lo que esté pasando en el ámbito internacional. Y en el ámbito internacional hay muchos temas. Lógicamente, el más cercano es el caso de Venezuela. Cuando ocurre el secuestro o la captura. No se sabe cómo llamarse. Bueno, hubo muchas esperanzas en los venezolanos alrededor del mundo porque pensaron que llegó la hora de la liberación. Pero ¿qué va? La rueda de prensa de Trump le echó un balde cuando descartó a Corina Machado y ahora se llevan muy bien con Delcy Rodríguez. Pero, ¿cómo tú ves esa intente de Trump, donde usted tiene en Haití, no solamente tiene, perdón, en Venezuela no solamente a los Rodríguez, usted tiene a Padrino López, pero tiene también a Diosdado Cabello, que parece ser el hombre fuerte? Entonces, ¿cómo tú crees que se va a manejar esa transición? Y si de verdad habrá una transición hacia la democracia. Fíjate, yo digo y he establecido y he anunciado que hay que hablar antes y después de Trump. Yo he dicho, estamos viviendo una era Trump. Sí. Porque ahora mismo los noticieros, todo lo que se habla es Donald Trump, Donald Trump. Y eso muchas veces ha encauzado a los analistas, a los comentaristas a decir, estamos en un mundo multipolar, estamos en un mundo unipolar o estamos en un mundo bipolar. Y eso ha generado un cuestionamiento a nivel de lo que son los análisis geopolíticos, pero todavía eso es incierto. La hegemonía ahora mismo en cuanto a lo que se llama la narrativa en el ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, la está manejando ahora mismo Estados Unidos y con ello el presidente Donald Trump. Y este evento que acaeció recientemente, que está mediatizado por lo que denominamos la doctrina Monroe, pero con una versión más refrescada, que es el corolario Trump, después de haberse emitido a finales del año pasado lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Qué bueno, Miguel, hablarle a los dominicanos, que se trató del presidente Monroe, que decía América para los americanos, pero no era en esta versión. No. Era que los europeos no interfirieran, inclusive comenzando con Estados Unidos. Pero la versión de Trump es otra cosa. Por eso hablo la nueva versión, porque esa doctrina que surgió en el año de 1823, que yo le llamo a la doctrina Monroe, la doctrina del pataleo, sí. Porque no es más que, no surgió como una doctrina, que es lo primero. Fue un discurso del presidente Jean Monroe ante el Congreso, ante la inquietud de que después del detutanaje de Napoleón en Waterloo, ya el poderío, podríamos decir, de Europa, esos imperios europeos, decidieron recuperar los territorios que había perdido Europa, y entonces ahí hubo un pánico en América. Y ya Monroe, presidente de turno, decidió reunirse con los padres fundadores. Pero esa doctrina, la realidad, el arquitecto de esa doctrina es John Quincy Adams. Sí. Hay que tomar en cuenta esto. Ya Monroe simplemente la firma, pero el arquitecto de todo esto fue John Quincy Adams. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que ha tenido otras modificaciones la doctrina Monroe, porque vemos también en el 1904 con Teodoro Roosevelt, el corolario Roosevelt, donde Roosevelt implantó o implementó un nuevo modelo. Roosevelt decía, hay que tener en una mano la diplomacia, pero en otra
hay que tener el garrote. De ahí surge la doctrina del garrote, que ha venido prácticamente a matizar lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Pero ahora con Donald Trump se renueva de nuevo lo que es la doctrina Monroe con la versión, el corolario Roosevelt, pero con una versión ya modificada de América para los americanos. Y ya vemos, si analizamos todo lo que es Latinoamérica, hemos visto un giro a nivel de lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, porque ya la deposición de muchos líderes socialistas de izquierda, como es el caso de Bolivia, como lo es el caso de Honduras, donde vimos que él señaló un candidato que estaba en segundo lugar, a Narria Fura, y nos preguntamos, ¿por qué ganó Narria Fura? Un candidato débil con un partido fuerte, pero un partido fuerte prácticamente de un expresidente condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, con 45 años en la costilla, y que luego resultó indultado. Hernández, Juan Orlando Hernández. Un caso típico. Entonces nos preguntamos, ¿qué ofreció Juan Orlando Hernández? Juan Orlando era inocente. Trump dice, fue una equivocación lo que se cometió con Juan Orlando Hernández. Fue un error. Eso fue un problema. Biden quiso maltratarlo, pero fue en el periodo de Donald Trump, sí, cuando empezaron a manosearse los papeles sobre el involucramiento de Juan Orlando en asuntos de narcotráfico. Pero con ello nosotros podemos decir que a nivel interno en Latinoamérica se está dando un cambio en cuanto a lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, y ya se estaba preparando un escenario para acoger a Venezuela. ¿Cuál es la importancia que tiene Venezuela en el contexto geopolítico de Latinoamérica? Que Venezuela es un centro de acopio de una serie de instancias foráneas que están perjudicando lo que es la posibilidad de que Estados Unidos pueda tener incidencia en lo que es Latinoamérica. ¿Por qué decimos esto? Porque en Venezuela tenemos a una China que está actualmente reclamando que se le pague una deuda. Unos dicen de 20.000 millones, otros de 25.000. Hay quien dice 60. Otros hay quien dicen 60.000. No se sabe de cuánto es la deuda, pero hay una deuda. ¿Dónde se fue ese dinero? No se sabe. Serán parte de lo que tiene Maduro allá en Suiza con los 113 lingotes y otro dinero más. Pero ya vemos una Rusia que tenía también cierto poder, pero vemos una Irán, un Hezbollah, que tienen prácticamente secuestrada lo que es la isla Margarita. Entonces, hay demasiados poderes foráneos que estaban controlando y regulando lo que es la capitalización para un bienestar social del pueblo de Venezuela. No se veía. Ya se está viendo prácticamente. Es decir, perdón, venga, entonces, que hay un tú control. coincides en lo que algunos señalan, que no es que a Trump le interese el petróleo, es cortarle el petróleo a China y sacar a China y Rusia de, como lo hizo en Panamá. Te voy a dar una nueva. Después de mi análisis como analista de geopolítica, es lo siguiente. ¿Qué domina China en el espectro global y en el ámbito de lo que es la geoeconomía global? Domina las tierras raras. Sí. China controla entre lo que es el 70 y el 80% de las tierras raras, pero sobre todo tiene lo que es el asunto de la producción, de la, podríamos decir, industrialización de las tierras raras, que es la parte difícil. Hay tierras raras, Brasil tiene 21 millones de toneladas de tierras raras, China tiene 44 millones de toneladas métricas de tierras raras, y eso lo dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos. China dice que tiene 50 millones de toneladas métricas, pero lo importante está el procesamiento de las tierras raras para obtener los 17 elementos básicos que se van a usar en lo que es la defensa, las comunicaciones, los vehículos eléctricos y otros sectores más, la energía eólica. Pero todo el mundo dice, Estados Unidos lo que quiere es el petróleo de Venezuela. Eso es cierto,
Minerales no es que tiene porque se dice tierra rara, no. Venezuela está en la fila de los últimos dentro del contexto de las tierras raras, de los últimos, después de Egipto. Pero, ¿cuál es la importancia y el control estratégico del petróleo? Si Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo de petróleo, el mayor productor del mundo, tiene su base petrolera. Para su uso comercial no lo necesita, pero necesita una carta debajo de la manga para poder negociar con China, porque China necesita el petróleo. Necesita el petróleo para su industria y procesar tecnológica, sus IA y sobre todo las tierras raras, para procesar las tierras raras. Entonces Estados Unidos, al cortarle esa vena a China, que China recibe lo que es entre el 70 y el 90% del petróleo de Venezuela, pero también recibe entre el 70 y el 90% del petróleo de Irán. Cuando esos dos elementos, Irán que está en una fase de colapso prácticamente, se le cortan a China, ¿dónde irá China a parar? Tiene que negociar con quien tiene el monopolio del petróleo, que es lo que busca Estados Unidos en Medio Oriente, de poner a los ayatolás para, ya tiene próximamente una reunión con el heredero, el príncipe de Reza Pahlavi, allí en la Casa Blanca, porque le interesa no solo de poner a los ayatolás, que puede causar internamente un desastre a nivel étnico, porque allí hay más de 20 etnias diferentes, y comenzando con los kurdos, donde para el año 2022, después de la muerte de esta muchacha Mahsa Amini, una revuelta parecida a la de ahora, pero esto ahora es totalmente diferente por el asunto. Se habla de miles de muertes, miles asesinados. La cifra que ha dado el régimen es de unos 5.000, pero ahí no se sabe, y han querido utilizar lo que es el asunto de las ejecuciones, que Estados Unidos por eso se retrajo, pero no está ausente de en cualquier momento intervenir cuando vea que el gobierno se reconstituya, porque el interés es de ponerlo para luego tener el control precisamente de las fuentes petroleras y restringírsela a China, sobre todo, porque el petróleo, como dice Strauss Yuppe, es parte del poder geopolítico que tienen las potencias para regular y controlar lo que es un orden global, un orden mundial. Entonces en Venezuela ahora mismo se está viviendo lo que es una fase de estabilización. Se están dando, son 3 fases, la fase de estabilización mediante la cual se está conciliando con lo que son las fuerzas actuales, porque hay que estar consciente de algo. Si pensaba la oposición que ganó, entre comillas, porque tiene acta, pero las instituciones del Estado dicen, ganó Maduro, hay un presidente que está reconocido oficialmente. Y tiene el poder militar. Y tiene no solo el poder militar, tiene el poder del Estado, de todos los aparatos del Estado, y nadie puede descomponer todo eso. Es un proceso para llegar a lo que se llama una transición. Hay que pasar por una serie de fases, y lo primero es una estabilización. Hay que estabilizar mediante un acuerdo con las autoridades de turno, que se ha ido dando ya ese proceso de transición, porque ya Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez, son aliados de Donald Trump. Por eso se habla de que lo vendieron. Es probable que lo hayan vendido, pero es que algo que se llama el poder nacional, que es el poder que tienen los estados para imponer sus condiciones en el ámbito de lo que son sus áreas de influencia y de interés, hay que reconocer sobre todo que Estados Unidos tiene ese poder para imponerse no solo en Latinoamérica, y vamos a ver más adelante cómo se le impondrá a Europa en el caso de Groenlandia. Ya hemos abordado Irán y Venezuela, brillante, Miguel Ángel, la conexión, totalmente de acuerdo con el petróleo y las relaciones con China. Nos vamos a comerciales, volvemos con la OTAN y Groenlandia.
Continuamos con el general reiterado Miguel Ángel Cordero. En el segmento anterior hablamos de Venezuela, hablamos de Irán. Ahora vamos a hablar de Groenlandia. Que el presidente Trump del inicio habló de que le interesaba comprar Groenlandia, pero ya ellos tienen una base en Groenlandia. Se habla de tierras raras, de petróleo, pero realmente, y claro, hay hasta riesgo de una ruptura de la OTAN y de un enfrentamiento, que ya lo hay, porque ya le pusieron aranceles a los países europeos de 10% que se oponen al tema de Groenlandia. Los aranceles del 10% iniciarían con efectividad el día primero. Ya hay un anuncio, de hecho, esto es una forma de lo que yo llamo, no la guerra de los aranceles, sino la diplomacia de los aranceles, sí. Porque el término guerra suena un poco belicoso, un término muy fuerte, muy duro en el ámbito de las relaciones internacionales, y yo le llamo, es una forma diplomática, y la política exterior de los Estados Unidos ha estado fundamentada precisamente en este su primer año, porque hoy se celebra el cumpleaños de Donald Trump en el poder, un 20, es probable se lo celebren allá en Davos, lo tengan con un bizcocho. Se dice que en Davos le va a dar cristiana sepultura al globalismo con su discurso. Es probable que oficialmente, porque él lo ha venido ya eso pragmatizando en este primer año, algo que no se vio venir en una primera magistratura, en una primera gobernanza, pero vamos a ver lo que sucede en Davos. Pero en el caso de lo que son los aranceles, que yo vuelvo y reitero, diplomacia de los aranceles, es una forma, es un llamado de atención para que precisamente aquellos estados europeos que todo el tiempo han pensado que deben vivir en base a lo que es el Plan Marshall. Un Plan Marshall que para ellos ha significado tener a Estados Unidos como el guardián, como el soldado de su patio, para que vele por sus intereses y le proteja, cuando toda su inversión no ha ido prácticamente a velar por lo que se llama una autonomía estratégica, y más en el ámbito de lo que es la defensa. Ahora estamos viendo los resultados en Groenlandia. Groenlandia, que es prácticamente un escenario, Groenlandia es lo que yo llamo un pivote geopolítico para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la posición más allá en el Ártico que puede garantizar lo que es la seguridad de los Estados Unidos. Porque ahí Estados Unidos no es que va a ocupar, es que tiene ocupado a Groenlandia, porque ahí está la base de Pitufi. Estados Unidos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, defendió a Groenlandia cuando Dinamarca se echó a un lado. Dinamarca no protegió nunca a Groenlandia. Ahora, después que pasó la Segunda Guerra Mundial, entonces volvió a señalar, a indicar que Groenlandia estaba bajo su sombra, pero nunca la defendió. Pero la importancia de Groenlandia, muchos hablan de los minerales. No, todavía allí eso es incierto. Petróleo, minerales, tierras raras, porque ya la visualización es en base a las fuentes energéticas, en base a lo que es la industria mineral. No, Groenlandia juega un rol geoestratégico para los Estados Unidos, y que ya Estados Unidos está visualizando que China está buscando un posicionamiento en Groenlandia, como lo hizo en el Canal de Panamá, que controlaba los dos extremos de la entrada a las esclusas del Canal de Panamá. Tiene una alta presencia. Que perdón, ahí se ve el estilo de Trump. Trump amenazó que iba a ocupar el Canal de Panamá, que el Canal de Panamá era de Estados Unidos. Pero eso, la idea era sacar a los chinos de ahí. Sacar a los chinos. No, es que en verdad el puente, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, eran compañías chinas, pero no del Estado chino, sino de un chino que no reside en China, que es nacionalizado europeo. Entonces, ante esta dicotomía, China trató de frenar ese contrato, pero no pudo. Esos dos puertos lo compró BlackRock, que se entró en negociación con el apoyo de Donald Trump. Entonces, esas amenazas de que voy a retomar el canal, porque el canal fue Estados Unidos que lo construyó,
y cómo China va a pasar al control. Pero vemos que aquí también en Perú, el megapuerto de Chancay, que está prácticamente bajo el control chino. A eso es lo que yo llamo la famosa ruta de la seda. Lo que está propiciando es el control de puertos para obtener lo que se llama una regulación en el ámbito de lo que es la talasocracia. Un concepto prácticamente que es tan antiguo como la humanidad, pero que los fenicios, los griegos, lo dieron a conocer bastante a través de la historia del arte de la guerra y que ahora se mantiene vigente con la teoría de Alfred Taylor Mahan. Mahan decía en su obra: quien domina los mares, domina las rutas comerciales. Quien domina las rutas comerciales, domina el comercio mundial. Y quien domina el comercio mundial, domina el mundo. Entonces la lucha ahora mismo es por el control de los mares. Y si visualizamos, Groenlandia es un punto de partida para el control del Ártico, donde Estados Unidos prácticamente no tiene presencia y donde ese Ártico está siendo controlado por Rusia y por China. Entonces, por ello China está buscando una preeminencia en lo que es Groenlandia, cuando los grupos independentistas son más favorables a China que a la misma Dinamarca, porque el supuesto ministro de Groenlandia no quiere saber mucho de Dinamarca, pero tiene una injerencia china y es lo que está tratando Estados Unidos de evitar. Son apenas 56.000 habitantes, 56.000 habitantes en la isla más grande del mundo, que mide 2.100.000 kilómetros. Entonces, estamos hablando de una monstruosidad, que es un pedazo de hielo, que solo el 15% es área verde prácticamente, sí, pero es el posicionamiento geográfico que tiene con relación a lo que se llama la distribución del poder global y que ahora mismo Donald Trump está tratando de disputarse y dice que la va a obtener sí o sí. De hecho la tiene, porque ya han estado ingresando ciertos aviones que Dinamarca ha dicho que es normal, pero está reposicionándose con ciertas fuerzas que tengan la capacidad de tener el control absoluto en un momento determinado. Pero está manejando a través de lo que es la diplomacia de los aranceles una disuasión para llegar a una negociación que vamos a ver en Davos ahora lo que va a resultar. Davos puede ser el antes y después de lo que se llama la supervivencia de la OTAN. Una OTAN que había dicho Emmanuel Macron antes de lo que fue la supuesta operación militar especial de Vladimir Putin en Ucrania, un 24 de febrero del 2022, cuando invadió Ucrania. Macron había dicho: la OTAN está padeciendo de una muerte cerebral. Era cierto, no se le veía ninguna función. Después de la invasión a Ucrania, revivió la OTAN. Putin, yo digo, le dio respiración artificial a la OTAN. Pero esa OTAN ahora mismo está en riesgo. Pero está en riesgo no solo la OTAN, la Unión Europea está en riesgo. ¿Por qué decimos? Porque hay intereses internos, no todos los estados están acorde con el planteamiento de Ursula von der Leyen y algunos dirigentes que son prácticamente el brazo fuerte de la Unión Europea. Los estados celestes van a ser los más perjudicados y se va a armar, digo yo desde ahora, se puede armar una división política dentro de la Unión Europea porque hay un sector que es pro-Trump. Entonces, la división que se pueda dar dentro del seno de la OTAN se va a registrar a su vez en lo que es la Unión Europea, donde algunos presidentes como Víctor Orbán, que es prácticamente un consentido de Donald Trump, se va a oponer a una serie de medidas que pueda adoptar la Unión Europea en contra de los Estados Unidos. Pero los aranceles prácticamente no son para la Unión Europea, son para aquellos estados que han mandado un soldado allá a Groenlandia como algo simbólico de apoyo. Ya Alemania recogió su soldado y se lo llevó de nuevo a su patio, pero moralmente está defendiendo lo que es el derecho de Dinamarca sobre Groenlandia.
Entonces nosotros podríamos decir en ese sentido de que lo que suceda después del discurso allá en Davos va a definir en sí lo que es la dinámica relacional de Estados Unidos, no solo con la Unión Europea, sino con el mundo. Porque ahora mismo Vladimir Putin está celebrando con champaña ese disgusto, porque está logrando Trump lo que él no pudo lograr, lo que fue el objeto de la invasión a Ucrania por el crecimiento de la OTAN. No la está invalidando Putin, la está invalidando Donald Trump de una forma subliminal para beneficio no solo de Rusia, sino también de China, que visualizaba a la OTAN como un obstáculo para el buen manejo de la dinámica relacional de lo que son los países occidentales y orientales. Entonces nosotros podríamos visualizar que el mundo va a cambiar de una manera significativa. Y lo que sucede en Davos no solo se va a quedar entre Estados Unidos y Europa, se va a trasladar a América Latina, pero sobre todo a República Dominicana, que cuando tengamos tiempo, pues podríamos hablar un poco más sobre eso. Ya te agradezco muchísimo, Miguel Ángel Cordero, magnífica exposición y serás un invitado frecuente al Telematutino 11 y a Propuesta Semanal. Te agradezco esta oportunidad de hacerle llegar al público, a ese pueblo dominicano, a ese público que está cautivo cada día aquí a través de... Pero hoy con más razón que hoy día de... Óyeme, es un momento que debemos darle gracias a Dios que podemos hablar de él. Nuestro pueblo, como tú decías, es un pueblo mariano, de origen mariano, un pueblo que se consagra a lo que es la Virgen de la Altagracia, quien es la patrona, nuestra patrona. Es un pueblo rico en una cultura religiosa, que es a lo que debemos proteger en base a la invasión pasiva que estamos teniendo de un islamismo que está radicalizando ese será, lo que es el mundo. Ese será otro tema, Miguel Ángel. Muchísimas gracias.